Hola, buenas tardes. Andrea o Natalia, quien quiera puede arrancar, ya está grabando. Sí, le dejo a Nati. El tema es que Norma Garrido me dice que no puede ingresar. Marcos me está mandando mensajes. Que me escriba, Andrea. Bueno, mientras, para no quitarle tiempo después al profe de su charla. Hola chicos, yo soy Natalia, seguro nos comunicamos con algunos de ustedes. Le queremos dar más que nada la bienvenida a ustedes en este nuevo camino, digamos, en este nuevo módulo. Algunos ya habrán comenzado desde el lunes, habrán comenzado desde ayer jueves, otros están comenzando hoy. Pero más que nada eso, darles la bienvenida a ustedes. También está mi compañera Andrea, que estuvo escribiendo en el grupo, así que algunos también seguro estuvieron hablando con ella. Y nada, aprovechen mucho esta oportunidad, aprovechen con los profes, es el momento de preguntar. La idea es que siempre sea lo más práctico y interactivo posible y que ustedes tengan ese contacto directo con los capacitadores, es prioridad para nosotros, así que, bueno. Ahora la idea es dar pie a un video de bienvenida que les manda de parte del vicegobernador. Claramente no puede estar presente en todas las clases, pero les manda este saludo de bienvenida y de agradecimiento, obviamente, por animarse a formar parte de todo este ecosistema que estamos planteando. Así que ahora cuando Marcos ponga el videíto. No sé, Andrés, si mientras le querés saludar a los chicos. Andrés más profe que yo. Buenas tardes para todos, felicitarlos, agradecerles por sumarse a esta instancia de formación, de empoderamiento de emprendedores y bueno, hoy más que nada agradecerle a Mauricio, el profe que va a estar a cargo, sigue un excelente colega con muchísima experiencia, ya en las otras clases también los dijimos todos, los capacitadores que formamos parte del centro traemos una ardua trayectoria con emprendedores, así que lo vamos a dar lo mejor de nosotros. Así que bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias y como dijo Nati, para cualquier cosita estamos al pendiente. Bueno, quiero saludar especialmente a todos los que hoy forman parte de esta nueva edición de la Escuela de Emprendedores, una iniciativa organizada especialmente por la Vicegobernación, pero por varios organismos también que nos acompañan y nos apoyan. Realmente felicitarlos por animarse a aprender más, a trabajar en equipo, a trabajar en red con todos los emprendedores de la provincia y a sumar conocimiento, que es lo que permite obtener mejor rentabilidad, mejores mercados, a armar mejor lo que tenemos y poder mejorarlo para seguir creciendo, ya que en este contexto de crisis económica, de bajo nivel de actividad, lo más importante es ir generando desde abajo para arriba el crecimiento económico y la generación de empleo. Así que bueno, felicitarlos y que disfruten esta gran escuela de emprendedores. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Andrea y Natalia por la presentación del curso. Mi nombre es Mauricio Bertoluso y así como dijo Andrea y Natalia, es sumamente importante la participación de ustedes en este curso para que la clase pueda desarrollarse, para que podamos llevarnos experiencias de esta temática. Es un tema sumamente interesante. Ya lo vemos por la cantidad de inscriptos que hay al curso. Que bueno, hay muchos interesados en lo que es el marketing. Bueno, mi nombre es Mauricio Bertoluso, estoy a cargo responsable de la dirección comercial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones. Trabajamos con emprendedores ya desde hace muchos años, fuimos creciendo, el área fue creciendo de la mano de los emprendedores. Arrancamos en el 2008, con algunas asistencias técnicas de emprendedores, entendiendo la problemática del emprendedurismo, que era mucha producción y poco acceso a los mercados. Entonces, ahí fuimos trabajando, desarrollamos una marca que se llama Hecho Misiones, que todavía está vigente. Empezamos a trabajar con ferias, capacitaciones, búsqueda de nuevos mercados, participación en otras ferias grandes a nivel nacional y regional.
Y bueno, a lo largo de estos años fuimos creciendo, fuimos aprendiendo y fuimos creciendo junto con los emprendedores, de la mano de los emprendedores. Además de eso, también soy un emprendedor, he tenido muchos emprendimientos, tengo mucha historia de fracasos, de los fracasos se aprende un montón, les aseguro. Doy clases en la Universidad Nacional de Misiones, di clases en el Datchery durante muchos años, 10 años, y ahora me alejé un poquito de la facultad y ahora volví y estoy en la Facultad de Ciencias Económicas dando clases en la carrera de marketing que se inició este año, dando una materia de introducción al marketing. Mi carrera de grado, mi formación de grado soy licenciado en Administración de Empresas, pero bueno, de a poco me fui yendo por el lado del marketing, me pareció súper atrapante, súper interesante, y el marketing aplicado a los emprendimientos, al trabajo con los emprendedores. Cuando uno lee por ahí el marketing, sobre experiencias de marketing, nos imaginamos a las grandes empresas. Incluso los ejemplos que conocemos son de las grandes empresas, como Coca-Cola, Pepsi, por ejemplo, alguna empresa automotriz. Pero lo cierto es que el marketing es global, digamos, y las herramientas del marketing son aplicadas a todos los negocios, grandes, medianos, pequeños, a todas las profesiones, a todos los emprendimientos, a todos los servicios. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Son varias clases, tenemos 6 clases de 2 horas aproximadamente cada una. Así que vamos a ir desarrollando distintos contenidos. Tenemos para hablar un montón. Imagínense que hay una carrera de marketing que lleva 4 años, así que tenemos para hablar de marketing un montón. Pero les vuelvo a insistir, coincidiendo con lo que decía Andrea y Natalia en un principio, que necesito la participación de ustedes. Para enriquecer la clase, para que esto tenga sentido, necesito que participen, que abran los micrófonos, que participen, que pregunten, que opinen, para poder conocerlos, para poder conocer sus emprendimientos, quiénes quieren, qué es lo que hacen, y poder trabajar los ejemplos de ustedes y que estas herramientas les sirvan efectivamente a ustedes, ¿sí? No sirve de nada que esté solamente yo hablando acá, sino que lo que yo más quiero es que ustedes se lleven herramientas y las puedan aplicar en el día a día de su emprendimiento, sí o sí. O aquel que todavía no tiene un emprendimiento, que tiene una idea, que sepa cómo ir iniciando con estas herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Hoy vamos a tener una clase un poco introductoria de qué es el marketing, un poco la historia. Vamos a ir viendo algunas variables, algunas funciones del marketing, como para ir entrando en el tema. Y después en las clases siguientes iremos tocando temas particulares o funciones muy particulares del marketing hasta llegar al final con la idea de desarrollar un plan de marketing, que ustedes puedan hacer un plan de marketing aplicado a su negocio, ¿sí? Eso es el objetivo de este curso, más que nada. Bueno, arrancamos, Marcos, con la primera filmina. ¿Tenemos ahí para compartir? Sí. Ahí con la siguiente. Arrancamos con una pregunta fundamental. ¿Qué es el marketing? ¿Qué entendemos por marketing? Estoy seguro que todos habrán escuchado hablar de lo que es el marketing en algún momento de sus vidas, en algún momento, algunos tienen más conocimiento, otros menos conocimiento, pero todos sabemos que existe la palabra marketing. Incluso muchos hacemos marketing y sin saber que eso es marketing. Así que si alguien se anima a contarme qué es el marketing, abran los micrófonos, podemos opinar. Alguien que diga qué es el marketing. Acá alguien escribió, Federico, dice: el marketing es la habilidad de dar a conocer un producto. Sí, muy bien. ¿Qué más? Saber vender. Muy bien. Analía, ¿qué más? ¿Me escuchas? ¿Me escucha? ¿Qué más? A ver. El marketing sirve para promocionar un producto o un local, un trabajo que hace una cierta persona. Para promocionar un producto, un trabajo o un local, ¿sí? Un trabajo que hace una cierta persona, como un servicio, ¿sí? Como una peluquería. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Julia. Sí, yo tenía un profesor que decía que el marketing era el arte de disfrazar los deseos de necesidades. Puede ser, sí.
Muy bien, hay un poco ahí tiraste dos palabras claves, deseos y necesidades. Ya vamos a ir viendo eso. Después Romarí dice, satisfacer necesidades en un mercado específico mediante un producto o servicio. Ahí también Romarí tiró un montón de palabras claves que tienen que ver con necesidades, satisfacción, mercado, producto, servicio. ¿Sí? Después también Martín habló de promocionar un producto, también promoción, producto, son variables del marketing. Melanie, es el proceso de planificar y promocionar. Ahí también Melanie menciona una palabra clave que es la palabra proceso. Vamos a ver por qué proceso. ¿Alguna opinión más? Se escucha mal. Me parece que ahí, Cintia, está haciendo ruido tu micrófono, Cintia Salazar. Después dice Rebeca, conjunto de estrategias que se utilizan para promocionar productos o servicios, interactuar con clientes, alcanzar objetivos comerciales. Sí, muy bien, Rebeca, es por ahí. Dicen si pueden apagar los micrófonos, ¿sí? Porque por ahí abran los micrófonos para opinar nomás, ¿sí? Por supuesto que todos tenemos la libertad de opinar, pero... Ahí ya silencié a Cintia. Ahí está, listo. Porque estaba haciendo ruido y por ahí hace interferencia. Bueno, el marketing es todo eso y un poco más. Ahora vamos a ir viendo. A ver, pasamos a la siguiente, Filmina. Antes de entrar en la definición del marketing, vamos a ir viendo cómo fue transformándose el marketing a lo largo de los años. En la historia, cómo fue la historia del marketing y cómo esa historia influyó en la forma de hacer marketing. Y es importante entender la historia para entender cuáles son las bases del marketing y para entender cómo hacer marketing en el futuro. ¿Cómo era el marketing a lo largo, antes del siglo, durante el siglo XIX? Allá por el 1700, finales del 1700, finales del 1800. ¿Cómo era? ¿Cómo se producía? ¿Cómo se vendía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima? ¿Qué características había en esa época en cuanto a los mercados, a la forma de producir? En esa época se dio la revolución industrial. Pasamos de producir de manera artesanal a producir de manera masificada. Productos masificados en grandes cantidades, por supuesto. Y bueno, con la particularidad de que todo lo que se vendía, todo lo que se fabricaba, se vendía. Había mercado para todos. La palabra marketing, en realidad, es una palabra, un anglosajismo, es una palabra en inglés, que traducida significa comercialización. Entonces, si partimos de esa base, la comercialización nació muchísimo antes, con el intercambio de mercancías, en la época del trueque, en aquella época del trueque. Con el intercambio de mercancías. Ahí ya empezó la comercialización, ahí ya empezó el marketing. Pero tuvo un cambio importante en la época de la revolución industrial, cuando pasamos de producir de manera artesanal a producir en masa. Todo lo que se fabricaba se vendía, había mercado para todo. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser el desafío de ese momento? ¿Cuál era el desafío de esa época? Si todo lo que se producía se vendía. Había que producir. Había que producir de manera eficiente, había que hacer cantidad, porque todo se vendía. La tarea del marketing en ese momento no era más que salir a buscar nuevos mercados. ¿Por qué? Porque los artesanos vendían a los vecinos, a la localidad, ¿sí? A la región, hasta ahí. Pero una vez que empezamos a fabricar en masa, a trabajar en masa con la invención de las maquinarias, ese mercado local empezó a quedar chico. Entonces había que salir a buscar nuevos mercados que pasaban esa frontera, digamos, regional. Otros países e incluso hasta otros continentes con quienes comercializar. Entonces el marketing, hasta ahí, en ese momento, acá me dice Martín, antes era de voz el marketing, en ese tiempo. Y por supuesto, pero el desafío del marketing en ese momento era salir a buscar nuevos mercados, era salir a buscar quienes compren lo que nosotros producíamos, ¿sí? Pero porque había que ir un poquito más lejos con la producción, que habíamos saturado localmente, había que ir un poquito más lejos, nada más.
pero todavía todo lo que se producía se vendía. Hasta ahí, hasta finales de 1800. Después, a principios del siglo XX, ocurrieron algunos hechos históricos durante el siglo, a principios del siglo, allá por el 1914. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hecho fundamental ocurrió en 1914? ¿Alguien sabe? A ver, Martín. La guerra, exactamente, Fabiana, la guerra, la Primera Guerra Mundial. Eso ya produce un cambio importantísimo en la hora de comercializar las mercancías. ¿Y qué países participaron en la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? Estamos haciendo un poquito de historia para que esto sea más interesante. ¿Qué países? ¿Quién perdió esa guerra? Alemania, exactamente. Alemania perdió la guerra. Años más tarde, en el 1920, años más tarde, digamos, otra vez conflicto con Alemania y a raíz del Tratado de Versalles, lo que sucedió ahí en la Primera Guerra, se da la Segunda Guerra, otra vez con Alemania a la cabeza, exactamente, la Segunda Guerra Mundial. Todo eso, por supuesto, que condicionó la forma de comercializar, de vender, complicó los mercados, los países estaban todos en crisis, los países involucrados, los principales consumidores estaban en crisis, hubo una gran depresión en 1929, entonces todo eso complejizó la forma de vender, digamos, e incluso los mercados. De todas maneras, hasta esa fecha, más o menos, seguíamos con la misma forma de trabajo. Todo lo que producíamos, vendíamos. La idea era producir en masa y ser eficiente en la producción. ¿Escucharon hablar alguna vez de Henry Ford? ¿Quién es Henry Ford? ¿Por qué se hizo famoso Henry Ford? ¿Por qué se hizo Por famoso? la venta de autos. ¿Cómo? Por la venta de autos y la innovación que utilizó. Exactamente, pero más famoso se hizo por la forma en que fabricaba los autos. Él implementó una forma, exactamente como dice Soledad, por producir autos en cantidad, exactamente, un estilo de fabricación de autos en serie, como dice Fabián, fabricaba autos en serie. Eso le permitía optimizar la producción, sacar mayor cantidad y vender en el mercado. Hasta ahí, eso era la forma de hacer marketing, producir y vender, nada más. Por supuesto que la guerra empezó a complicar eso y empezábamos a detectar ciertos problemas. Ya todo lo que producíamos no vendíamos. ¿Por qué? Porque no había plata, digamos. Dice Gastón, la línea de ensamble de Ford, sí, exactamente. Como le decía, después de las guerras, el periodo de guerra complicó porque, claro, no teníamos plata, no había plata, los países estaban en crisis, entonces ya era más difícil vender. Había que cambiar la forma de trabajar, la forma de... Primero había que ayudar a que esos países vuelvan a estar bien, a ser rentables. Estados Unidos tuvo mucho que ver en eso, ayudó, hubo un plan que se llamaba Plan Marshall, que lo que hacía era ayudar a los países que perdieron. ¿Qué países perdieron la guerra? ¿Quiénes perdieron la guerra? Perdió Alemania, otra vez, por segunda vez perdió Alemania, perdió Italia, perdió Japón, fueron los países que perdieron la guerra. Francia era parte de los aliados, sí estuvo muy afectada, pero era parte de los aliados de los ganadores, digamos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Pero Italia, Alemania y Japón fueron los que perdieron la guerra. Estados Unidos implementó un plan que se llamaba Plan Marshall. Este plan consistía en ayudar económicamente a los países que perdieron la guerra, tratar de reconstruir esos países y las economías de esos países. ¿Por qué creen que Estados Unidos quería reconstruir la economía de esos países? Ya les digo que no por buenos. ¿Por qué? ¿Cuál era el fin? Tiene que ver con lo económico. ¿Por qué? Para su beneficio, exactamente. ¿De qué manera era para su beneficio, Melanie? ¿Por qué para su beneficio? Iban a ser sus clientes, necesitaba, exactamente, hacerse cargo de los mercados. Necesitaba que Alemania,
Japón, una economía que venía en crecimiento, una potencia mundial, Italia, crezcan nuevamente, hoy son potencia, casualmente los tres son potencia, vuelvan a crecer para comprar, para volver al intercambio de mercaderías, de mercancías. Después, bueno, vino la época de posguerra, que es una época de auge, donde las economías se recuperaron, ¿sí? Y empezaron a aparecer mayores competidores en el mercado, ¿sí? Allá por los 50 más o menos, a mediados del siglo XX. Entonces ahí ya había que empezar a trabajar otras cuestiones del mercado, ¿sí? Que tienen que ver con, ya no todo lo que producimos vendemos, ya no somos los únicos que producimos, autos, por ejemplo, Ford ya no era el único que producía autos, había otras compañías de autos, entonces había que empezar a pensar en la segmentación del mercado, en buscar determinados mercados y enfocarnos en esos mercados, nichos de mercados, con nuestros productos. Eso más o menos a mediados de los 50. Después, para los años 60 más o menos, 60, 70 del siglo pasado, el marketing empezó a entender que necesitaba, por supuesto que ya se volvió mucho más competitivo el mercado, ¿sí? En todos los rubros. Entonces el marketing entendió que lo que tenía que hacer era interpretar cuáles son los deseos y las necesidades de los consumidores y en base a eso fabricar los productos. Hasta ese entonces, ¿cómo se manejaban las fábricas? ¿Cómo se manejaban las empresas? Hasta ese entonces, todo lo que producimos, lo vendemos, ¿sí? Produzco y ahí salgo a ver cómo lo vendo. Ahí por los 50 era... habrán visto algunas películas de vendedores que iban puerta en puerta vendiendo aspiradoras o algún otro electrodoméstico, no sé, todo se vendía así, de esa manera, con un marketing agresivo, con un estilo de venta directa o puerta en puerta. Era golpear puerta a puerta y vender los productos. No importa si la gente necesitaba, si era lo que quería la gente, era el producto que yo tenía y lo salía a vender. Vamos a ver después, a lo largo de las clases, que hay un paralelismo de eso con lo que nos sucede hoy actualmente. ¿Cómo nace un emprendedor? ¿Cómo se hace un emprendedor? ¿Cómo empiezo siendo emprendedor? Martín dice, ahí puede ser que nace el marketing a través de la necesidad, la demanda. Exactamente, Martín. Eso empezó en los años 70 más o menos. Finales de los 60, 70, empezó a haber eso, digamos, ya, como decía recién, mucha competencia, entonces había que empezar a estudiar qué quería la gente. Y en base a lo que quería la gente, lo fabrico y después lo vendo. Volviendo a lo que le quería decir recién, ¿cómo nos hacemos emprendedores? Yo fui emprendedor, soy emprendedor y he tenido muchos emprendimientos. ¿Y cómo empecé? ¿Cómo arranqué? Con un producto que por saber hacerlo, o porque heredé alguna máquina, o porque hice un curso de capacitación y aprendí a hacer dulces y mermeladas, o aprendí a hacer un trabajo de carpintería, o heredé una máquina de coser de mis padres y me puse a hacer indumentaria, mi mamá me enseñó a coser, me puse a hacer indumentaria, hice un curso, y ahí después salgo a tratar de vender, empiezo a participar en ferias, o salgo a tratar de vender lo que yo sé hacer, ¿sí? Hasta ahí estamos haciendo lo mismo que se hacía en los años 50. Produzco algo, hago algo y trato de salir al mercado a vender. En los 70 ya empieza a hablarse de esto que decían ustedes, lo que decía Martín, que hay que empezar a entender la necesidad, empezar a entender al mercado, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, entender que el mercado es distinto, los consumidores son distintos, tienen distintas preferencias, tienen distintos deseos, distintas necesidades y distintas percepciones de un mismo producto. Eso más o menos para redondear lo que fue el siglo XX, ahí a finales de los 70. Después vamos a ver cómo cambió también cómo viene el nuevo milenio. Pasamos a la siguiente, Marcos. Entonces, en la etapa 1, como le decía, en el siglo XIX y principio del siglo XX,
La producción era masiva y la eficiencia eran primordiales. Se asumía que los clientes comprarían, como les había dicho recién, todo lo que se producía se vendía. Todo producto disponible estaba para la venta y se vendía. La calidad y la diferenciación no eran las prioridades, ¿sí? Lo principal era reducir costos y ser eficiente, producir y producir y producir. Como por ejemplo la industria automotriz del siglo XX, como hablábamos de Henry Ford. Ahí pasamos a la siguiente. Después vino otra etapa, la década del 20 o del 50, ¿sí? Que empezaba a aumentar la competencia. Además que había países que estaban en crisis y empezaban a aumentar la competencia. Empezaron a aparecer las publicidades, la promoción como herramienta para vender, para impulsar las ventas, ¿sí? Pero hasta ahí sin tener en cuenta las necesidades de los clientes. Hasta ahí era lo que yo hago, lo que yo sé hacer, lo empujo en el mercado, trato de meterlo en el mercado, sin estar pensando en qué es lo que realmente quiere el mercado. Que empezaron a aparecer ahí las primeras campañas publicitarias, ¿sí? Tratar de convencer a los consumidores de comprar los productos. La campaña era para convencer de comprar el producto. Pasamos a la siguiente. Luego de los años 50, una tercera etapa que se dio muy particularmente en el siglo pasado, donde las empresas empezaron a entender la importancia de las necesidades y los deseos de los clientes, de satisfacer eso y poder construir una relación más a largo plazo. Empezaron a realizarse las investigaciones de mercado, y en base a esas investigaciones, ahí recién desarrollar los productos y los servicios para los clientes, en base a esas necesidades. Por ejemplo, el desarrollo de productos segmentados para diferentes grupos de consumidores, como la creación de líneas de productos específicas para mujeres y jóvenes. Muy bien. Eso más o menos lo que se dio hasta esa época. Pasamos a la siguiente. Después, ya para el siglo XXI, digamos, este nuevo milenio, también ocurrieron hechos fundamentales y de manera mucho más acelerada que transformaron la forma de hacer el marketing. Le vuelvo a repetir, de manera mucho más acelerada. Fundamentalmente, el año 2000 empieza el comercio electrónico, ¿sí? ¿Con qué conocemos de comercio electrónico? Amazon, Mercado Libre, eBay, ¿sí? En esa época, creo que eBay era el que había empezado. Después vinieron las demás tiendas de comercio electrónico. Después, en el 2004, aparece Facebook como una primera red social. Eso también marcó un antes y un después en la hora de vender, en la hora de publicitar y comunicar los productos. En el año 2005, el lanzamiento de YouTube. En el 2007, también un hecho sumamente importante, el lanzamiento del primer teléfono inteligente, que eso revolucionó la forma de comunicarse, la forma que tenían las empresas de comunicar, de llegar a los clientes, de entender. Hoy, por ejemplo, no podemos concebir una vida sin un teléfono celular, ¿sí? Y hasta ese entonces no nos imaginábamos que podría llegar a existir un teléfono celular. Me acuerdo, y ustedes seguramente recordarán, que los teléfonos hasta ese entonces, los mejores teléfonos eran los que eran más chiquititos, más cómodos. La máxima tecnología era porque el teléfono era chiquitito. Los primeros teléfonos eran unas cosas así gigantescas que pesaban 1 tonelada, con una batería que te duraba un mes más o menos. Y las empresas empezaban a innovar, y la innovación iba por el lado de achicar el teléfono, hacerlo cada vez más cómodo, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y hasta ahí no nos imaginábamos otra cosa que un teléfono que sea versátil y chiquito, nada más. Después empezaron a incorporarse las cámaras, las filmaciones, otras funciones como escuchar radio en el teléfono, y bueno, eso fue revolucionando. Bueno, y las conexiones, por supuesto, que revolucionó el mercado. Y todo esto, por supuesto, que impactó directamente en la forma de hacer marketing. En el año 2010, Twitter, Instagram, Pinterest fueron también nuevas redes sociales que cambiaron la forma de hacer marketing. ¿Quiénes utilizan Pinterest? ¿Alguien utiliza Pinterest? ¿Saben para qué se usa? ¿Sí? Julieta, ¿para qué usas Pinterest?
Muchos conocen Pinterest. Muy bien. ¿Y para qué utilizan? Para conseguir imágenes, para buscar ideas, ¿qué más? Pinterest se volvió una herramienta fundamental hoy para esto, para todo esto que están diciendo ustedes, para buscar ideas, inspiración, ideas de logos, recaudar información e ideas, imágenes, diseño, ideas de publicidad, exactamente, todo eso. Se volvió fundamental Pinterest para todos, porque eso está al alcance de todos y la verdad que nos facilita un montón de cosas. Hay un montón de herramientas que están disponibles, gratuitas y otras que tienen un costo, que facilitan la hora de hacer marketing, sobre todo para nosotros, los emprendedores o los negocios más chicos. Yo utilizo Pinterest, me encantan todas las ideas que puedo sacar, ya que hay un montón de diseñadores de páginas. Exactamente, Juliana. Bueno, entonces el Pinterest, Instagram y Facebook se volvieron fundamentales, junto a otras también que nacieron después. TikTok, por ejemplo, también se volvió una herramienta sumamente importante para comunicar. ¿Alguien utiliza TikTok? Yo todavía no me pude amigar con el TikTok, pero ¿alguien utiliza? Sandra utiliza TikTok, muy bien. Sí, Martín, esa es una de las herramientas. Martín dice el Canva, sí, el Canva es una herramienta fundamental. Vamos a hablar ya del Canva también. Bueno, parece que hay varios tiktokeros, súper bien. Bueno, y después, 2020, un hecho social que tuvo trascendencia, por supuesto, y efectos no solamente sociales y de salud, sino en lo económico, fundamentalmente en lo económico, y transformó la manera de hacer marketing, aceleró procesos que quizás se venían dando muy despacito, la pandemia aceleró esos procesos y bueno, y nos llevó a esto que estamos utilizando hoy, la virtualidad, poder dar una clase de manera virtual. Hasta esa fecha, si bien existían estas herramientas, pero no las conocíamos, no las sabíamos utilizar. Así que la pandemia, el año 2020, fue un año bisagra para muchas variables, para muchos factores. Fue un cambio paradigmático. Y a partir de esa fecha, en realidad se estaba gestando antes, ¿no? Pero llegó a nuestras manos hasta hoy una nueva era que tiene que ver con la inteligencia artificial. La pandemia nos obligó a cambiar, dice Melanie. Sí, por supuesto, sin duda. Nos aceleró, nos obligó a cambiar y aceleró procesos. Y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial, que también trae unos cambios de manera acelerada, dejando obsoletos alguna forma de trabajar y bueno, y facilitando un montón de cuestiones para hacer marketing. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo ven el futuro del marketing? Ahora vamos a hablar un poquito más, vamos a definir un poquito más qué es el marketing para que poder entenderlo, pero ¿cómo ven ustedes el futuro del marketing? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que se viene? Mejorando el marketing con la inteligencia artificial, sí, sin duda, que por ahí viene. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que viene? ¿Qué se está dando? ¿O qué se viene dando hace tiempo? O las empresas, ustedes como usuarios, como consumidores, como clientes, ¿qué pueden percibir de las empresas? ¿Se animan a contarme? ¿O a hacer o mirar un poco al futuro, digamos? Que cada día nos espían más, dice Martín. Sí, es cierto. Nos escuchan, nos espían, sí, eso es cierto. ¿Qué más? Mayor uso de redes sociales, sí, hay mayor uso de redes sociales como TikTok. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué ustedes ven como usuarios, como clientes? ¿Qué ven? ¿Qué observan de las empresas relacionado al marketing? Hay una mayor tendencia, más ventas, mayor alcance. ¿Y cómo logramos esas más ventas? ¿Cómo logramos ese mayor alcance? Hay una tendencia de mayor compras a través de tiendas virtuales. Mucha utilización de tiendas virtuales, muchas publicidades en redes sociales, donde con un clic ya nos lleva a la página y otro clic ya estamos comprando y otro clic ya está, ya lo pagamos. Nuestros datos que se guardan de manera automática. Acá dice Juliana, yo como usuario veo que hoy las empresas son más analíticos con necesidades de los clientes, ¿sí? Realizan más análisis, más venta y trabajo remoto, ¿sí? Las ventas son
la mayoría por internet, si eso, de la mano de la robotización, de la mano de la automatización, ¿han intentado ustedes comunicarse con algún banco o con el Banco Macro, por ejemplo, o con algún servicio como Cablevisión o algún otro más? ¿Han intentado comunicarse y hablar con una persona? ¿Han podido? Imposible, ¿no? Ya no hay contacto personal con los clientes y sí, eso, exactamente. Es muy difícil llegar a un ser humano. Sí, ahí hay como una tendencia en dos sentidos. Cada vez menos seres humanos. Hablamos con robots, sí, tal cual. Ahí hay una tendencia, pero que va yendo en dos sentidos, digamos. Hay una mayor utilización de la robotización, de respuestas automáticas, pero a la vez está viendo esto que dicen ustedes, digamos, ¿no? Se está detectando esto que dicen ustedes, que es la necesidad de tener el contacto con una persona que nos responda, una persona humana que nos responda, que nos atienda. Entonces, hay una tendencia también a volver a esa atención personalizada. Bueno, eso es más o menos un poco lo que viene, por supuesto. Robotización, respuesta automática, ventas online, utilización de inteligencia artificial, ventas por redes sociales, publicidad de redes sociales. Eso es lo que viene. Bueno, seguimos avanzando. Acá podemos irnos por las ramas, podemos hablar toda la noche de una sola cosa, pero tenemos, la verdad que tenemos para hablar un montón. Vamos a una definición del marketing. Yo le decía que allá a finales de los años 60, un señor llamado Philip Kotler, que es conocido como el padre del marketing, no el que descubrió el marketing, como le dije, ya venía de miles de años atrás, pero como que le dio un formato al marketing, empezó a definirlo, empezó a trabajar variables del marketing, y es con el que nos guiamos hoy para seguir trabajando y hablando de marketing. Él decía que el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta e intercambio de productos y servicios de valor con otros. En esencia, se trata de entender las necesidades del cliente, crear valor para satisfacerlas, estableciendo relaciones duraderas. Parece un poco complicado este concepto, ahora lo vamos a ir desmechando un poquitito, pero es lo que ustedes decían. Fíjense que acá está la palabra proceso, social administrativo, la palabra individuos, grupos, la palabra necesidades, deseos, valor, ¿sí? Vamos a ir desglosando esta definición. Pasamos a la siguiente, Marcos. Cuando Kotler habla de proceso, ¿qué es un proceso? ¿Qué entendemos por proceso? Proceso es una serie de pasos que se tienen que cumplir, ¿sí? Por eso dice que es un proceso, una serie de pasos. En un proceso yo tengo como una caja, a ver si salgo ahí, necesito un pizarrón después, la próxima vamos a tener un pizarrón. Una caja donde se realiza un proceso y en esa caja ingresa algo, se da ese proceso y sale un resultado, ¿sí? En ese proceso, que dice que es social administrativo, ingresa información. Esa información tiene que ver con las necesidades y los deseos de los clientes. Se da ese proceso y lo que sale son las herramientas del marketing. Las acciones necesarias y estrategias necesarias para poder desarrollar nuestros productos. ¿Por qué dice que es un proceso social administrativo? Social porque está involucrada la gente. Trabajamos con las personas, con las necesidades de las personas, con los deseos, con la motivación de las personas, ¿sí? Y administrativo porque involucra a las empresas, a las organizaciones, a los emprendimientos. Qué buena explicación, re gráfico, Fabiana. ¿Te gustó mi gráfico, Fabiana? Sí, la caja donde se da un proceso, ingresa información y sale marketing. Bueno, algo así. Entonces, ¿qué es el marketing? Por un lado, es un conjunto de herramientas y acciones y estrategias que nos permiten detectar las necesidades de los clientes y poder adecuar nuestra oferta a dichas necesidades. En eso se transformó el marketing. Utilizar herramientas,
¿sí? Que después vamos a ver qué herramientas. Utilizar herramientas y estrategias para entender qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que necesita nuestro cliente, cuáles son sus necesidades, qué es lo que motiva al cliente a comprar mi producto o comprar un determinado producto, ¿sí? En base a eso que yo investigo, voy y armo mi oferta, lo que yo le voy a ofrecer, ¿sí? Armo y diseño mi producto en base a lo que esa persona quiere. Ese es el marketing moderno, el marketing actual, y esa es la base del marketing. Por otra parte, dice, se define como el conjunto de acciones, estrategias necesarias para comunicar, dar a conocer, crear valor y posicionar un determinado producto o servicio o marca o una idea. A lo largo de las clases vamos a hablar de productos, ¿no? Pero como sinónimo, en este caso de sinónimo de producto, servicio o idea. Cuando hablamos de marketing y lo que queremos vender puede ser un producto, un servicio o una idea. Estoy seguro que acá hay muchos que hacen productos tangibles, ¿sí? Puede haber muchos que trabajan con panificados, dulces, mermeladas, algunos trabajos de carpintería, herrería, ¿sí? Pero también hay otros que tienen como producto un servicio, una barbería, una peluquería, ¿sí? Un lavadero, hay quienes tienen un lavadero, ¿sí? De autos. Entonces vamos a hablar a lo largo de las clases de productos y servicios como sinónimos, ¿sí? Productos, servicios o incluso una idea como si fueran sinónimos. Está, entonces, me van siguiendo, por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen con toda confianza. Me gustaría escuchar las opiniones o las dudas que tengan. ¿Vamos bien? ¿Me hacen el dedito así o así? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, ¿seguimos? Perfecto. Uy, un montón de deditos. Excelente. Entonces, resumiendo, acá se corrió un poco la filmina a la hora de la presentación, pero lo que dice ahí es resumiendo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí, muy bien. Federico, perfecto. Bueno, les vuelvo a reiterar. Lo que estamos viendo son, por ahí, cuestiones muy conceptuales que yo voy a ir a lo largo de las clases trabajando con ejemplos, pero ahora esta parte es sumamente conceptual y por ahí puede resultar abstracta, ¿sí? Así que cualquier consulta que tienen me interrumpen y volvemos y tratamos de trabajarlo con un ejemplo, porque por ahí hay algunas cuestiones que por ahí cuesta interpretarlas, ¿sí? Entonces, resumimos un poco lo que dijo... acá me trajeron un vasito de agua, me están atendiendo súper bien. Gracias. Entonces, resumiendo un poquitito lo que venimos hablando. Hablamos de necesidad y deseo. ¿Cómo comienza el marketing? Con la identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo. ¿Qué es el mercado objetivo? Mis clientes, a quién yo quiero vender, a quienes identifiqué como clientes. Ese es mi mercado objetivo, ¿sí? ¿Cómo empezamos a hacer marketing? Primero identificando mi mercado objetivo, quién es. Defino mi mercado objetivo. Después vamos a ir viendo cómo lo hago, cómo defino. Vamos a ir hablando de segmentación, qué es segmentación. No quiero espolear las clases que vienen, pero tengo que ir tocando estos temas. Entonces, ¿cómo comienza el marketing? Identificando las necesidades y los deseos de mi mercado. Después, lo que tengo que hacer es crear valor, ¿sí? Darle valor a mi producto. Y el valor no tiene que ver con el precio al que yo vendo o el valor de venta de mi producto. El valor tiene que ver con lo que percibe el cliente. ¿Cuál es el beneficio que tiene el cliente por comprar mi producto? ¿Por qué el cliente adquiere mi producto y no el de otro? ¿Sí? Por ahí pasa el valor. Ahora, en las siguientes filminas vamos a ver un videíto donde hablamos de valor. Entonces, el valor se trata de desarrollar productos y servicios que ofrezcan valor a los clientes resolviendo sus problemas o satisfaciendo sus deseos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Después, este señor Kotler, que fue el que encuadró y le dio definiciones al marketing, habló de intercambio. El marketing facilita el intercambio de valor entre las empresas y el cliente, ¿sí? Donde las empresas, nosotros los emprendedores, ofrecemos algo valioso, ¿sí? Para el cliente a cambio de la compra, con la idea de mantener una relación duradera con el cliente, ¿sí? Antes, en décadas anteriores,
Las empresas lo que hacían era, producían un producto, se lo vendían, los productos tenían esta característica que eran irrompibles, ¿sí? ¿O no? Los productos, siempre hablamos que los productos de antes eran buenos, no se rompían nunca, que la industria nacional era invencible, y que hoy los productos son descartables, ¿sí? Y si los productos son descartables, entonces, o los servicios, ¿sí? Lo que yo tengo que buscar y se vuelve fundamental es la relación duradera con mi cliente, ¿sí? Que ese cliente vuelva a buscarme, vuelva a consumir mis productos. Bueno, después otro concepto que decía Kotler, que es un proceso social y administrativo. El marketing no solo es una función dentro de la empresa, sino que es un proceso que involucra a toda la organización y, por supuesto, que a la sociedad, al mercado. Pasamos a la siguiente. Otra palabra que se utilizó en la definición, cuando hablamos recién, dice la importancia de segmentar el mercado, adaptar la estrategia a grupos específicos de consumidores con necesidades similares. ¿Alguien sabe lo que es segmentar? ¿Qué significa segmentar el mercado? ¿Alguien se anima a definir? Más adelante vamos a trabajar la definición de segmentación, pero ya nos podemos adelantar. Separar, dice Raúl. ¿Qué más? Separar, sí. Melanie, separar. ¿Y separar qué? ¿Para qué? ¿Por qué separo el mercado? Clasificar, ahí está, me gustó clasificar esa palabra. Clasificar creo que es la mejor definición, me gustó clasificar. Dividir el mercado en grupos más pequeños, porque no se puede abarcar todo, por ahí viene Romarí, muy bien. Organizar por necesidades, bien, todo eso es segmentar. Segmentar es, fíjense como dos palabras opuestas, acá las vamos a utilizar como sinónimos. Agrupar o dividir, agrupar o separar. Son palabras completamente opuestas, ¿sí? Pero en este sentido, cuando hablamos de segmentación, sinónimos, ¿sí? Agrupar o separar el mercado, ¿sí? De acuerdo a lo que dice, por ejemplo, Melanie, a necesidades, ¿sí? A lo que dice Rosmarie, a grupos más pequeños. Ahora vamos a seguir viendo después qué es segmentación. Perfecto, hasta ahí perfecto. Clasificar, dice Soledad, clasificar para saber a qué grupo le gustará nuestro producto, o más bien, qué necesita cada grupo. Exactamente, por ahí. Julia, clasificar según necesidades específicas de cada grupo de interés. Muy bien, por ahí es. Después podemos ver los tipos de segmentación, cómo se hace una segmentación y cuáles son los pasos para segmentar, la importancia de segmentar, los tipos de marketing que podemos hacer para cada segmento. Muy bien. Después, Kotler habla de las 4P. ¿Alguien escuchó hablar de las 4P? Me levantan el dedito. ¿Alguien sabe lo que son las 4P? Sí. El concepto de las 4P no fue creado por Kotler. Se creó antes, digamos, alguien más lo definió, pero Kotler fue el que le dio como una forma, ¿sí? Él lo popularizó como herramientas fundamentales para las estrategias de marketing. Las 4P, producto, precio, plaza y promoción. En realidad las 4P tienen el nombre esa de P porque están hechas en inglés, ¿no es cierto? Pero traducidas al castellano es eso. Producto, precio, plaza y promoción. ¿Alguien sabe a qué se refiere con plaza? Por ahí, producto, precio, lo piloteamos. Promoción, lo piloteamos. ¿Y plaza? ¿Alguien sabe qué es plaza o por qué plaza? ¿Alguien se anima a decir? ¿Envíos? Sí, por ahí, Julieta, puede ser. Punto de venta, exactamente. Punto de venta. La plaza es el lugar, era originalmente el lugar donde se encontraba el vendedor con el comprador. Antes, las primeras relaciones comerciales nacieron en las plazas en la antigüedad, ¿sí? Entonces, por ahí viene un poco la adaptación de esa P a la palabra plaza, el lugar donde se encuentra la oferta con la demanda, el producto con el cliente, ¿sí? La logística de transporte, exactamente, por ahí viene. Es el lugar donde yo vendo mi producto, ¿sí? Hoy, ¿qué puede ser plaza? Puede ser si tengo un local en mi casa o alquilo un local, esa es mi plaza. Puede ser si yo
no tengo una venta al público, pero hago productos y otro los revende. Esa es la plaza, ese es el punto de venta. Si yo trabajo y vendo en la feria, por ejemplo, en el Espacio Mujer o alguna otra feria en la Costanera, ese es mi punto de venta, esa es mi plaza, ¿sí? Si yo tengo ventas a través de redes sociales, si vendo a través con un catálogo por WhatsApp, si utilizo Facebook o Instagram para realizar ventas, esa es mi plaza. Si yo vendo en Mercado Libre o si tengo una página, esa es mi plaza, ¿sí? Involucra todo esto, la logística, el transporte. Antes local de venta, ahora reventa, medios digitales, grupos de venta. Ana, sí, Ana, todo eso. Esa es tu plaza. Bueno, muy bien. Pasamos, Marcos, a la siguiente. ¿Qué es el valor? ¿Cómo damos valor a los productos y a los servicios? Yo recién les definí más o menos qué era el valor, que era el beneficio que percibía el cliente, ¿sí?, sobre nuestro producto. Nuestro producto satisface una necesidad básica, ¿sí? Si yo tengo hambre, ¿sí?, esa es mi necesidad básica es comer algo. Ahora, ¿qué voy a comer? O si mi necesidad fuera cortarme el pelo, para tomar el ejemplo de unos barberos y peluqueros que tenemos en el grupo. Si mi necesidad es cortarme el pelo, ¿por qué yo voy a ir a una barbería o peluquería o a otra? ¿Cuál es el valor que me puede dar una peluquería? ¿Qué ejemplo de valor me puede dar una peluquería? Rapidez en la atención, calidad en el corte, el equipamiento que usa el barbero para cortarme, los insumos que utiliza, la calidad de los insumos, el ambiente dentro de la peluquería y tiene música, hay un televisor, tengo una pequeña sala de espera, la comodidad de la confianza, como dice Martín. Todo eso le da valor al producto, al servicio de peluquería, ¿sí? Eso hace que yo escoja esa peluquería y no otra. Porque, a ver, la necesidad es cortarme el pelo. Hasta ahí es una necesidad genérica, ¿sí? Y yo puedo cortarme el pelo con uno u otro, pero escojo a uno determinado por esos valores, porque para mí me da un montón de beneficios. Vamos a ver ahora un videito. Marcos, si podemos poner el videito para graficar un poquito el ejemplo. Los clientes compran o deberían de comprar tus productos. ¿No lo sabes? Entonces tienes que quedarte hasta el final de este vídeo. Hablaremos de las propuestas de valor, qué son y cómo identificarlas. Conocer la teoría y los ejemplos sobre propuesta de valor te ayudará a conectar con tus clientes, destacar frente a la competencia y, en última instancia, a vender más. Así que empezamos. Hola, soy Ana de Shopify. Si es tu primera vez en este canal, te animo a que te suscribas. Venga, hazlo ahora. Y clica en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Cada semana te traemos tutoriales sobre cómo crear y hacer crecer tu negocio, así que no te los pierdas. Ahora sí, empezamos. Y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Por qué tus clientes deberían de comprar tu producto o servicio? Si tienes la respuesta muy clara y ya tienes ventas, entonces salta a otro vídeo. Este contenido no es para ti. Pero en cambio, si tus ventas no acaban de coger fuerza o no puedes responder a esta pregunta, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. En nuestro canal ya tenemos un montón de vídeos que tratan el tema sobre no consigo hacer ventas. Hoy vamos a explorar una idea más. Así que vuelvo una vez más a la pregunta del principio. ¿Por qué tu cliente debería de comprar tu producto? Si no tiene una razón, entonces no lo va a comprar. Por eso en el vídeo de hoy te voy a ayudar a encontrar esas razones. O dicho de otra manera, vamos a explorar lo que es una propuesta de valor. En esencia, una propuesta de valor es una promesa asociada a un producto o a un servicio. Pero una propuesta de valor va más allá, es mucho más que el producto en sí mismo. Veamos, por ejemplo, esta empresa. Smart Bamboo utiliza propuestas de valor para que los clientes vean que lo que venden son más que simples colchones y ropa de cama. En su página web, lo primero que vemos es este banner. Dice, nuestra prioridad es tu bienestar. Duerme con productos naturales, sustentables e hipoalergénicos. Así que desde el principio prometen bienestar. Pero las promesas tienen que ir más allá que una simple declaración de bienestar. Con ella, tus clientes tienen que entender qué valor estarán recibiendo al comprar tus productos. Es decir, tenemos que potenciar muy bien los beneficios que tendrá nuestro cliente al realizar una compra en nuestro sitio. Por ejemplo, vamos a ver más en detenimiento el ejemplo que os he mencionado antes. En sus páginas de producto destacan la comodidad de sus artículos.
Además, presentan datos técnicos para reforzar el mensaje de que venden una experiencia de bienestar completa. Regula la temperatura sin transferencia de movimiento, la base del mejor descanso. Incluso enumeran las razones por las que deberías de comprar ese producto y ofrecen un periodo de prueba de 120 noches. Veamos ahora otra página web. Someone Somewhere es una marca de ropa con la misión de sacar a millones de artesanos rurales de México de la pobreza. Venden ropa, ese es el producto, pero su propuesta de valor es la promesa que hacen a sus clientes. Fíjate en el footer de su página. Someone es por las personas que crean tus productos. Somewhere es por los lugares a los que llaman hogar. Hashtag Wear the Purpose. Viste el propósito. Esta es la propuesta de valor. Darle a sus consumidores la capacidad de contribuir en una buena causa. Sí, las personas adquieren un producto, pero con él están consiguiendo muchísimo más. La satisfacción de ayudar a alguien que lo necesita. Veamos otro ejemplo de propuesta de valor. En la página principal de North Planner podemos ver la primera agenda que multiplica tu productividad e impulsa tu desarrollo interior. El producto en sí es una agenda. La gente puede comprarlas en cualquier parte, pero la verdadera razón por la que alguien preferiría esta agenda sobre el resto es por su propuesta de valor, incrementar la productividad e impulsar el desarrollo interno. La clave para perfeccionar tu propuesta de valor es centrarte en los deseos y necesidades de tu usuario. Escribe desde el punto de vista de tu consumidor. Me encanta un libro que se llama Diseñando la propuesta de valor. En él se hablan de las 3 cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de crear tu propia propuesta de valor. Punto número 1. Contrato con el cliente. Piensa que tu producto es contratado para hacer un trabajo. ¿Cuál sería? Dicho de otra manera, ¿qué trabajo hace mi producto para mi cliente? Esto en inglés se conoce por las siglas JTBD, es decir, Jobs to be done o trabajos por hacer. Sí, suena un poco raro, pero vamos a verlo con un ejemplo mejor. Imagínate que tienes una tienda de ropa. En ese caso, deberías de preguntarte, ¿para qué está siendo contratada mi ropa? ¿Qué trabajo hace al cliente? Si vendieras prendas de lujo, entonces podría ser conseguir estatus social o ir a la moda. En cambio, si vendes prendas de montaña, entonces sería comodidad o... comodidad. En cambio, si vendiese ropa de montaña, entonces sería calidad técnica o comodidad. Si tenemos muy bien definido para qué sirve nuestro producto, no tendremos problema en escribir las mejores descripciones o hacer nuestros anuncios publicitarios. Número 2. Problemas con el cliente. Imagina tu producto como algo que resuelve esos problemas, dificultades o retos a los que se enfrenta tu cliente. Volviendo al ejemplo de tus prendas de montaña, imagínate que tu cliente no tuviese tu producto. ¿Qué problemas tendría? Por ejemplo, falta de comodidad, impermeabilidad, durabilidad. Ya lo tienes. Tu propuesta de valor debe de ofrecer todas estas cosas. Y la tercera cosa a tener en cuenta, las ganancias del cliente. Piensa en qué gana tu cliente al utilizar tu producto. Tu cliente podría ahorrar dinero, tiempo, estar más cómodo, mayor estatus social, ir a la moda. Hay un sinfín de posibilidades. Para nuestra tienda de ropa de montaña podemos decir: tendrás la tranquilidad de contar con un equipo que no te defraudará. Podrás emprender largos trekkings con el máximo confort de nuestro calzado. No te mojarás cuando llueva, ganarás en performance. Piensa realmente en quién es tu cliente y combina diferentes propuestas de valor para hacer tu producto lo más completo posible. Para conocer a tu cliente puedes hacer algo tan simple como una encuesta por email, pero yo te recomiendo que conectes realmente con tu cliente. Si no es posible cara a cara, hazlo, por ejemplo, con una llamada de Zoom. A cambio, les puedes ofrecer un pequeño código de descuento o un producto de regalo. Eso seguro que los incentivará. Y eso es todo por hoy. Ahora que conoces la importancia de las propuestas de valor, cuéntame en los comentarios si ya tienes una. Y si no, dime si lo aplicas y si te sirve de ayuda. Como siempre, te animo a suscribirte y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, me despido por hoy. Como siempre, aprende más y emprende mejor. ¡Nos vemos! Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Alguna opinión? Súper interesante. A mí, para mi punto de vista, súper interesante el video. ¿Qué les pareció? ¿Alguna opinión? Tiró un montón de conceptos e incluso de herramientas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poner valor a nuestro producto? Y tiró 3 tips. Primero, fácil de entender, sí, fácil de entender fue. Un contrato con el cliente, ¿sí? Una relación con el cliente. Después yo le voy a pasar el link para que lo vuelvan a ver.
con mayor detenimiento, que puedan anotar algunas cosas. Incluso sería interesante que puedan después aplicarlo a su emprendimiento. Después me gustaría que podamos hacer un trabajito y que cada uno me pueda decir cómo le puede dar valor a su producto. Como le decía, esta persona tiró 3 tips súper importantes y herramientas para crear valor. Esto de tener como un contrato con el cliente, del producto, después imaginarnos nuestro producto, qué problemas soluciona a nuestro cliente, ¿sí? No solo la necesidad que satisface. Una cosa es la necesidad que satisface y otra cosa es qué problema soluciona a nuestro cliente. Y lo dijo de una manera súper simple. Imaginarnos si el cliente no tuviera nuestro producto, ¿qué le pasaría? Como ejemplo, como el producto de montaña. El ejemplo que dio fue para mí fenomenal. ¿Qué le pasa al cliente si no tiene esa ropa de montaña que yo diseño? Y bueno, va a tener frío, llueve y se va a mojar, no va a poder hacer largas caminatas de senderismo, entre otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante pensar no solamente la necesidad que satisface nuestro producto, sino el valor que percibe el cliente por comprarnos a nosotros. Después también a lo último mencionó la importancia de comunicarse con el cliente. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas para llegar a nuestros clientes, para contactarlos y tener un ida y vuelta. Las redes sociales, WhatsApp, y conocer qué es lo que quiere el cliente, cuáles son las preferencias y los valores que perciben en nuestros productos. Así que bueno, después le voy a reenviar este link, porque con este videito vamos a hacer algún práctico para entender cómo dar valor a lo que nosotros hacemos. Me gustaría que con algún ejemplo cada uno pueda desarrollar esto y aplicar a su negocio, a su emprendimiento. Pasamos a la siguiente. Fíjense esto, hablamos del marketing, venimos hablando del marketing. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el marketing crea necesidades? ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso? El marketing crea necesidades. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es así? Sí, Melanie, después vamos a pasar. Todavía no se preocupen por el práctico, después vamos a pasar. No se preocupen por eso. Concentrémonos en esto ahora. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el marketing crea necesidades? Sí, dice Mayra. Soledad, sí, crea las necesidades. ¿Qué opinan ustedes? Sí, crea necesidades y porque todo entra por el ojo. Lo veo, lo quiero. A veces ves algo que no sabías que necesitabas. No sé si necesidades, pero sí genera deseos. Puede ser, Marcela, puede ser, por ahí viene. Uno lo quiere, lo necesita. ¿Han escuchado alguna vez hablar la palabra puro marketing? ¿Por qué? ¿Qué significa? Incluso hasta de manera despectiva. ¿Escucharon hablar eso es puro marketing? Como que es mentira, ¿sí? Cuando uno habla así o he escuchado decir la palabra puro marketing, la frase puro marketing, puro humo, puro marketing. Bueno, el marketing en realidad tiene distintas famas. Por supuesto que nosotros tenemos que desmitificar esa fama. Que el marketing en realidad no crea necesidades. Lo contrario que por ahí creemos, el marketing no crea las necesidades estaban. Las necesidades son básicas. Las necesidades son hambre, ¿qué más? Vestimenta, ¿qué otras necesidades hay? ¿Conocen las necesidades? Hay una pirámide de necesidades. Hay un autor que se llama Maslow, ¿sí? Que definió a las necesidades y le dio una jerarquía a las necesidades, ¿sí? Entre esa jerarquía de las necesidades, en la base, las necesidades básicas, ¿sí? Puso las necesidades como hambre, ¿sí? Necesidades fisiológicas, hambre, descanso, ¿sí? Después de esas necesidades básicas vienen otras, ¿sí? En la pirámide, que son las necesidades de seguridad. Y tiene que ver con lo que dice Flavia: vivienda, estabilidad, un ingreso estable,
¿sí? Como otra necesidad. Después, en el siguiente escalón de necesidades, vienen las necesidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver con las relaciones sociales. El ser humano necesita relaciones sociales, necesita relacionarse. En un siguiente escalón vienen las necesidades de estima. Ya no solo necesito relacionarme en la sociedad, sino que ya necesito reconocimiento, estatus, ¿sí? Como otra necesidad. Y en la última, ¿sí? Está la de autorrealización, ¿sí? Cuando uno llega a la cima, la necesidad de autorrealización. Por supuesto, ninguna de las otras necesidades pueden darse si no están satisfechas las necesidades básicas. Nadie va a estar pensando en la necesidad de reconocimiento social si no tenemos satisfechas la necesidad de hambre, de vestimenta, ¿sí? Las necesidades básicas. Entonces, el marketing en realidad no crea las necesidades existen las necesidades. Y los deseos, el deseo, ¿qué creemos? ¿El deseo es una necesidad de autorrealización? Pregunta Marcelo. No, la autorrealización, el deseo es una forma que toma la necesidad. Bueno, sí, puede ser, Rosmarie, por ahí puede ser. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por deseo? ¿Qué es el deseo? ¿Qué creen ustedes que es el deseo? Fíjense que siempre se habla necesidades y deseos de forma separada. Desde el marketing nosotros lo que tenemos que hacer es detectar esa necesidad. Lo que queremos nos gusta, dice Ana. Sí, por ahí Ana. Desde el marketing lo que nosotros tenemos que hacer es detectar esa necesidad, ¿sí? Y con las herramientas que tenemos, eso que dice Rosmarie, crear el deseo o despertar, incentivar, buscar el deseo, despertar el deseo, ¿sí? Les ha pasado seguramente que cuando están... A ver, a un cortecito, un minutito. Perdón, hay unas cuestiones técnicas que estábamos resolviendo. ¿Qué dice adquirir la necesidad? Martín, necesidad es algo esencial y el deseo es solo algo momentáneo. ¿Puede ser? Flavia, anhelo hacia algo que se percibe necesario. Tiene que más que ver con lo que dice Flavia. Volviendo, nosotros desde el marketing detectamos esa necesidad, ¿sí? Y con las herramientas de marketing despertamos el deseo. ¿No les ha pasado acaso alguna vez que estaban a la noche en la casa mirando una película y de repente pasa una publicidad de un chocolate o de un helado y dicen, ¡ay, qué gana de comer un chocolate! ¡Qué gana de comer un helado! Pero quizás la necesidad de hambre ya está satisfecha. Ya está, ya cenaron, ya es la hora de ir a acostarse a dormir. Pero pasa una publicidad así súper persuasiva y nos da ganas de... Cuando veo el cheddar, dice Martín, bueno, cuando vemos el cheddar, de repente nos despierta ese deseo, no la necesidad. La necesidad ya está antes, nos despierta, nos estimula un deseo. O cuando vamos, por ejemplo, al supermercado y nos vamos acercando a la caja, estamos en la cola, nos vamos acercando a la caja y vemos así al costado determinados productos, ¿sí? Y ahí compramos eso, no fuimos a comprar eso, no lo teníamos planificado, pero lo vimos ahí y ¡tac! Lo compramos. Eso se llaman compras por impulso. Las compras por impulso lo que buscan estimular es ese deseo inmediato. Eso es marketing, sí, por supuesto, eso es marketing. Transforma el deseo en necesidad. Bueno, esas compras por impulso se dan porque ciertas estrategias despertaron el deseo inmediato de adquirir ese producto. Entonces, bueno, si vemos, vamos ahora al ejemplo de este gráfico. Fíjense, acá tenemos 3 productos, ¿sí? En lo genérico, ¿estos 3 productos son iguales o son distintos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alguien se anima? Iguales pero distintos, Raúl.
distintos, iguales. Acá tenemos opiniones encontradas. Distintos en presentación, ¿sí, Martín? Iguales. Cuando hablamos de productos genéricos, nos referimos al producto propiamente dicho, al producto que satisface una necesidad. Si hablamos de producto genérico, es prácticamente lo mismo, ¿sí? La magdalena, el muffin y el cupcake, ¿sí? En sí, en lo genérico, es el mismo producto. Es un producto hecho con harina y azúcar, seguramente levadura, que tiene un proceso, ¿sí? Y los tres se hacen de la misma forma, ¿sí? Ahora, fíjense, distintos nombres, distintos precios, ¿sí? El más simple se llama Magdalena y vale, acá está en euros, ¿sí? 0,25 euros. El producto es el mismo, pero cambia la presentación. Hay uno que es más deseable, dice Carolina. Sí, por ahí viene. La Magdalena, ¿sí? Es el producto más genérico. ¿Qué tiene? Es como un pequeño budín hecho en un, no me acuerdo cómo se llama, el papelito, en ese envase, y se llama Magdalena. Sale 0,25. Fíjense, como el que le sigue, que se llama Muffin, que ya le cambiamos el nombre, ya le pusimos algo un poco más sofisticado. Le cambiamos el envase contenedor, ¿sí? Ese papelito que tiene abajo, no me puedo acordar el nombre. Tiene colorcito, tiene unos detallecitos, ¿sí? Y ya pasó de valer 0,25 a 2,50. Es un producto que con un mínimo cambio de nombre y de diseño pasó a valer, ¿cuántas veces más? 10 veces más que el primero, ¿sí? Y después, el tercero, que le cambiamos el nombre, otra vez le pusimos algo más sofisticado y lo llamamos cupcake, ¿sí? Fíjense que el cupcake vale el doble del muffin. ¿Y qué tiene? Tiene el mismo diseño de envase y arriba tiene un poquito de crema con un poquito de algún confitado o algo así, ¿sí? Pero fíjense, la necesidad es la misma en este caso, ¿sí? La misma necesidad. La necesidad era hambre. Y el marketing no creó la necesidad de hambre, ¿sí? Pero con un poquito de herramientas de diseño, de creatividad, diseño de producto, ¿sí? Podemos despertar el deseo y podemos hacer que el cliente esté dispuesto a pagar más un producto que satisface una misma necesidad. El cupcake satisface la misma necesidad que la magdalena, ¿sí? Pero fíjense cuánto vale, a cuánto lo pueden vender, cuánto está dispuesto a pagar el cliente un producto u otro producto, ¿sí? Uno que vale 0,25 está dispuesto a pagar 5 euros, ¿sí? Por algo que satisface la misma necesidad. Sin embargo, es un producto que transmite otros valores. Eso es lo que hablábamos hoy, de dar valor a los productos, ¿sí? El que consume el cupcake tiene una percepción de mayor beneficio, ¿sí? Que consumir una magdalena. Pequeño gráfico para ejemplificar lo que venimos hablando. Pasamos al siguiente. Necesidades y deseos. Bueno, lo que venimos charlando. El marketing identifica deseos latentes y los transforma en demanda. Su función no es manipular el deseo o la necesidad, sino interpretar el mercado, qué es lo que quiere el mercado y proponer soluciones, ¿sí? Pasamos. Hasta acá venimos hablando de conceptos generales, entendiendo un poco la historia del marketing. Hablamos un poco de deseos, de necesidades, de valor de los productos, ¿sí? Pero hasta acá sabemos muy poco de marketing todavía y cómo se clasifica, cómo se divide el marketing y cómo yo puedo implementar marketing en lo que hago, en el día a día. Hay distintos niveles de marketing. Hay un marketing estratégico y un marketing operativo. Si yo, al finalizar el curso, digo, bueno, ya sé algo, un poquitito de marketing, sé un poquitito más de marketing, ¿y cómo puedo empezar a aplicar este poquitito que sé a mi negocio?
Vamos a hablar ahora para eso de esto, de marketing estratégico y marketing operativo. ¿Cómo empiezo a hacer marketing en mi negocio, en mi emprendimiento? ¿Cómo empiezo a hacer marketing en mi emprendimiento? Primero y fundamentalmente tengo que entender cuáles son las necesidades actuales de mis clientes, ¿sí? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde están? ¿Y cuáles son sus necesidades actuales? Bueno, si puedo entender cuáles son las necesidades futuras de esos clientes, mejor aún, ¿no? Pero entender cuáles son las necesidades de mis clientes, ¿sí? Analizar nuevos mercados o analizar el segmento del mercado, primero el segmento actual del mercado, y a partir de ahí buscar nuevos nichos, nuevos segmentos del mercado, analizar esos potenciales nuevos mercados y orientar los objetivos de mi emprendimiento a los objetivos de ese mercado. ¿Qué es lo que busca el mercado? ¿Sí? Y tratar de unificar lo que yo quiero con lo que quiere el mercado, ¿sí? Para poder adaptar mis estrategias de marketing. Así empiezo a hacer marketing en mi negocio, buscando mis clientes, a ver quiénes son mis clientes, cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan, qué necesitan, cuáles son sus deseos, ¿sí? ¿Cuál es el segmento? ¿Dónde están esos clientes? ¿A qué segmento pertenecen? ¿Hay otros segmentos a los que puedo llegar? ¿Hay otro sector del mercado a los que puedo llegar con mi producto? ¿Sí? ¿Qué objetivo? ¿Qué quiere ese mercado? ¿Y qué es lo que quiero yo? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hago esa investigación? ¿Cómo hago para entender el mercado? ¿Cómo hago para entender cómo estoy hoy yo? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cómo hago? Esta es una forma, ¿sí? Estas son herramientas que me da el marketing y en realidad me da la administración en general. Hay muchas disciplinas que utilizan estas herramientas y son estas: la investigación del mercado, el FODA, el plantear objetivos, estrategias, segmentación, posicionamiento. La investigación de mercado. ¿Cómo puedo hacer investigación de mercado hoy? ¿De qué manera yo puedo hacer una investigación del mercado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien utiliza alguna herramienta para hacer investigación de mercado? Simple y fácil. ¿Nadie? ¿Cómo podemos hacer una investigación de mercado? ¿Qué herramientas hay? Encuestas en Instagram. Exactamente. ¿Las haces? ¿Ayelen? ¿Usás? ¿Hacés vos encuestas? ¿Formularios Google? ¿Lo usan o me tiran como ejemplo o lo han usado? ¿Alguien que haya usado me hace con el dedito así? Ver las redes sociales de otro emprendimiento. Rosmarí, muy bien. Liliana, usa. Bien. ¿Alguien más? Grupos focales. Muy bien. Ya está súper avanzada, Melanie. ¿Alguien más? Bueno, esas son herramientas, ¿sí? Análisis de redes. La investigación de mercado es eso, entender quiénes son mis clientes, dónde están, qué es lo que consumen, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, entender quiénes más hacen lo que hago yo, ¿sí? ¿Quién es la competencia? ¿Qué es lo que vende? ¿A qué precio? ¿La calidad de sus productos? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Sí? En el mercado no estoy solamente yo y mis clientes. Hay un montón de otros factores y sujetos, que lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, pero hay un montón de sujetos involucrados en el mercado. ¿Cómo yo hago para investigarlos, para entenderlos? ¿Con qué herramienta práctica? Hoy por hoy, para conocer a mi cliente, por ejemplo, lo puedo contactar directamente, puedo utilizar encuestas, grupos de difusión de WhatsApp o encuestas en redes sociales. Puedo hacer sorteos para aquellos que completan un determinado formulario, les hago un sorteo. Los grupos focales por ahí son un poco más, es más difícil. ¿Qué es un grupo focal? Grupos o focus group, como se llaman. Es seleccionar un grupo de personas que no tienen nada que ver una con otra, que incluso no se conocen, y plantearles un tema y tratar de escuchar la opinión que tienen sobre un tema, un producto, una idea, una marca. Hacer preguntas
si conocen la marca o el producto, qué imagen tienen de esa marca, qué le transmite esa marca, por qué lo compran, en qué momento, con qué periodicidad compran ese producto, si conocen el producto, si lo han probado, ¿sí? Eso es un focus group, un grupo reducido de personas, 5, 6, hasta 10 personas, y hacer preguntas y ver la respuesta que tener. Ese grupo tiene que ser bastante heterogéneo, digamos, ¿no? Para que la información que yo recaudo sea mejor. Esas son herramientas que utilizan las empresas, no tan grandes, empresas incluso más chicas, locales, sé que utilizan esos métodos. Y después nosotros los de emprendedores, quizás que por ahí no podemos armar un focus group o no lo usamos directamente, trabajamos con esta herramienta que dicen ustedes, análisis en redes, las encuestas, armar un sorteo, para aquellos que completan un formulario, armar un sorteo, y en ese formulario podemos preguntar, formulario de Google o de encuesta, podemos preguntar qué producto consumen, por qué eligen ese producto, cómo conocieron el producto, si alguien les recomendó, si vieron una publicidad, qué les pareció, si lo han probado, aquellos que probaron, qué les pareció el producto, si les gustó, si no les gustó, alguna sugerencia, si el precio está bien, si les pareció caro, si les pareció barato, alguna sugerencia en cuanto al diseño, al packaging, en la presentación, productos o servicios, ¿sí? De ahí podemos sacar un montón de información, de análisis del mercado, de cómo es percibido nuestro producto, cómo es percibida nuestra marca, qué otros productos hay en el mercado. Si yo pregunto, ¿qué otros productos conocen en esta línea? Bueno, ahí van a empezar a aparecer. ¿Cuáles? Si tengo una barbería, una peluquería, ¿qué peluquería frecuenta? ¿Por qué va a esa peluquería? ¿Qué otras peluquerías conoce? ¿Sí? Eso me va dando distintas variables y conocimiento, distinta información sobre mi mercado en el que yo estoy trabajando. Acá dice Soledad, lo usé para mi emprendimiento, pero solo familia y amigos respondieron. Bueno, Soledad, ahí hay que tratar en ese caso, por supuesto, de ampliar ese espectro de opiniones y de alguna manera incentivar a que la gente participe. Antes, la investigación de mercados se hacía con encuestas. Salía un encuestador, así, con una carpetita, y paraba a la gente en la calle, de acuerdo a determinadas características, por edad, por sexo, o en determinados barrios. Iba al encuestador, hacía preguntas, completaba un formulario, después de eso había que procesarlo y ahí sacar información. Y hoy por hoy, esa herramienta ya es mucho más sencilla, mucho más práctica hacerla con un formulario de Google, de encuestas, donde le repartimos a nuestros clientes y sacamos información, después se procesa solo y nos llega la información filtrada y con mucha más accesibilidad. Ahora, Soledad, lo que tenemos que hacer es incentivar a que nuestros clientes o a los que participan en esa encuesta lo hagan y respondan con sinceridad. ¿De qué manera? Y ofreciendo después un sorteo, por ejemplo, alguna promoción, algún producto de regalo, alguna muestra, ¿sí? Incentivar a que ese cliente responda y de la manera más objetiva. Y tenemos que tratar de que a quienes les damos la encuesta no sean nuestros amigos, nuestra familia, porque seguramente la encuesta va a ser sesgada, ¿no? Van a responder hasta quizás con cariño y no de manera objetiva, que es lo que necesitamos. Necesitamos que esos clientes, que esas personas a quienes le preguntamos sean lo más críticos posible, porque es lo que nos va a ayudar a crecer a nosotros. Entonces, bueno, eso como herramienta para investigar al mercado, investigar qué quieren nuestros clientes, a quiénes le compran, por qué le compran. Bueno, ahí tenemos un montón de preguntas para hacernos en base a lo que queremos investigar. Después, Mauricio, te interrumpo un segundito. Sí. Está muy interesante la charla y veo que por ahí hay gente que nos entró al chat y ahí está el formulario de asistencia, que es importante que pasen sus datos, así tomamos la asistencia de esta clase. Nada más que eso. Gracias. Gracias, Marcos. Bueno, hay que completar el formulario de asistencia. Tenemos algunas cuestiones que tenemos que... Un procedimiento que tenemos que hacer, ¿no? Más allá de la charla, de prestar atención a la clase, eso tenemos que cumplir para poder cumplir después con los objetivos del curso. Sigo hablando mientras lo van completando. Alejandra levantó la mano. Alejandra, ¿querés decir algo? Alejandra Machuca.
No, bueno. Entonces, bueno, hablamos de investigación de mercado. Otra herramienta es el FODA. ¿Han escuchado hablar del FODA? ¿Saben lo que es el FODA? ¿Sí, Flavia? ¿Sí? A ver, ¿alguien se anima a describir qué es el FODA? Melanie, ¿escuchó? ¿Alguien más? ¿Alguien se anima a decir lo que es el FODA? ¿O qué entiende por FODA? Era algo así como cuando se hacía un análisis a nivel empresarial de las fortalezas y las debilidades de la empresa, o qué se podía mejorar en el trato al cliente o los productos y eso, los servicios. Exactamente, muy bien, Dayana, gracias por tu opinión. Así, efectivamente, el FODA es una herramienta, acá como dice Carolina, Rocío, Melanie, de análisis, es una herramienta de análisis. El FODA me da un diagnóstico. ¿El diagnóstico qué es? El diagnóstico es una radiografía de la situación actual, de mi negocio, mía, ¿sí? En un momento determinado, en base a ciertos síntomas, ¿sí? Eso es un FODA, un diagnóstico, una herramienta para tratar de entender cómo estoy hoy, ¿sí? FODA es la abreviatura de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Súper importante que todos podamos hacer un FODA en determinados momentos de nuestro negocio, ¿sí? En determinadas épocas y en determinados momentos. Necesitamos sí o sí conocernos nosotros, ¿sí? Conocernos nosotros para salir a conocer el mundo. Y esto ya nos ponemos un poco filosóficos en este aspecto. Y hay un montón de frases de autoayuda donde lo más importante es conocerse a uno mismo primero y después salir a conocer al mundo. Bueno, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, de las empresas, esto es fundamental también. Conocernos nosotros para luego tratar de entender al mercado y ver si podemos ofrecer al mercado de acuerdo a lo que el mercado necesita, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros recursos. Entonces, con el FODA vamos a ver eso, vamos a entender eso. En qué somos buenos, en qué estamos flojos, en qué tenemos que mejorar, qué es lo que se viene, ¿sí? Las fortalezas son los aspectos en los que nosotros somos buenos, ¿sí? ¿En qué yo soy bueno? ¿En qué son aspectos internos míos, de mi negocio, en los que yo soy bueno? Puede ser la calidad, la facilidad de entrega, los tiempos de entrega, la calidad de los insumos que tengo, bueno, infinitos aspectos que hacen a la fortaleza de mi negocio, en lo que yo soy bueno. Las máquinas que tengo, las herramientas que tengo, hacen que yo pueda sacar productos de calidad, ¿sí? Esas son fortalezas, las cosas en las que yo soy buena, mías. Después tenemos las oportunidades. Las oportunidades son factores externos, ¿sí? A mi negocio, a mi emprendimiento, factores positivos, de los cuales yo tengo que aprovechar. Esta oportunidad, ¡tac!, la tengo que aprovechar. Por ejemplo, una oportunidad, un nuevo barrio de Liproda, el crecimiento demográfico de la ciudad de Posadas, en el que yo puedo incursionar en nuevos mercados. Eso es una oportunidad. Nuevos clientes, la posibilidad de tener nuevos clientes es una oportunidad, ¿sí? El que vengan por ahí, el tener nuevos proveedores, acceso a nuevos proveedores, a nuevos mercados, esa es una oportunidad, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos las debilidades, las cuestiones en las que yo estoy, son mis puntos flacos, por decirlo de una forma, ¿sí? Que tengo que tratar de minimizar las debilidades o tratar de convertirlas en fortalezas. Las fortalezas tengo que aprovechar y potenciarlas. Las oportunidades tengo que aprovecharlas, ¿sí? Las debilidades tengo que tratar de revertirlas o minimizarlas. Las cosas en las que soy débil. Quizás podría ser una debilidad, bueno, que tengo poca capacidad de producción, que solo yo produzco y cuando tengo un pedido grande no puedo cumplirlo. Eso puede ser una debilidad. El equipamiento que tengo quizás y la manera de trabajar es muy artesanal. Esa puede ser una debilidad. El que yo tengo que tratar de minimizar eso o revertirlo, ¿sí? Y después tenemos las amenazas. Son cuestiones externas a mi negocio
que me afectan de manera negativa. Por ejemplo, hoy por hoy el tipo de cambio del dólar, la inflación, son amenazas. Si el dólar se mantiene bajo, los clientes no me compran a mí y se van a comprar a Paraguay, por ejemplo. Esas son amenazas, ¿sí? Son cuestiones a las que yo me tengo que preparar porque son escenarios que pueden afectar directamente a mi negocio. Entonces, ese FODA me va a dar un diagnóstico, cómo estoy hoy parado, ¿sí? Eso es fundamental para poder hacer un marketing estratégico. Investigo el mercado, quiénes son mis clientes, dónde están, qué es lo que hacen. Trato de entender sus necesidades, a quiénes le compran, cómo le compran, quiénes son mis competidores, qué venden, a qué precio venden, dónde están, participan en las mismas ferias que participo yo, su producto se vende al lado del producto que vendo yo. Hay posibilidad de que el cliente que me compra a mí pueda comparar inmediatamente mi producto con el producto del otro o no, ¿sí? Ese es mi mercado, ahí está mi mercado. Después hago un FODA para entender cómo estoy hoy, cuál es mi situación. Una vez que tengo definido eso, cuál es el mercado, cuáles son los recursos que tengo, las posibilidades que tengo yo con el FODA, empiezo a establecer objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero vender más? ¿Quiero producir mejor y mejor calidad? ¿Quiero poder vender a mejores precios? ¿Quiero crecer? ¿Quiero que la gente me conozca, tener más visibilidad, tener más seguidores en las redes sociales? ¿Sí? Fíjense cómo son distintos objetivos que pueden tener un mismo resultado. Mayores ingresos, ¿sí? Crecimiento de mi negocio. Ese puede ser el resultado final. Pero son distintos objetivos. No es lo mismo tratar de vender más o tratar de tener más seguidores y lograr mayor visibilidad, ¿sí? Son distintos objetivos. ¿Por qué? Necesito distintas estrategias para llegar a esos objetivos. Sin embargo, el resultado final puede ser el mismo, ¿sí? Tener mayor ganancia, ganar más, crecer, ¿sí? El crecimiento puede estar dado por tener mayores ventas o por tener mayores seguidores, mayor visibilidad, ¿sí? Entonces, defino los objetivos. Una vez que defino los objetivos, me planteo las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Siempre hablamos de estrategia acá, estrategia. Siempre se habla de las palabras estrategia. ¿Alguien sabe qué es una estrategia? ¿No? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué son las estrategias? Todo el tiempo se utiliza la palabra esas estrategias. Analía dice, medios para llegar a un objetivo. Sí, Analía, el camino para llegar al objetivo. Pero no solo el camino para llegar a un objetivo, sino el mejor camino para llegar a ese objetivo. Esa es la estrategia. La mejor manera de llegar a ese objetivo. Los planes de acción. ¿Qué voy a hacer para llegar a ese objetivo? Esa es la estrategia. Los recursos, yo ya lo estudié antes. Cuando hice el FODA, vi los recursos que tengo, ¿sí? Pues los recursos pueden ser financieros, puede referirse a la maquinaria que tengo, puede referirse al personal o al ayudante si trabajo con alguien, ¿sí? Esos son los recursos. Esos recursos ya tuvieron que haber saltado en el FODA. En base a esos recursos yo planeo la estrategia. Así, bueno, esto es lo que tengo, con esto que tengo yo puedo hacer esta u otra estrategia. Más adelante vamos a ver lo que es un plan de marketing y ahí vamos a hablar de objetivos, estrategias, ¿sí? El camino que se considera más efectivo para conseguir el resultado o meta deseados. Eso, Julia, exactamente. Eso es lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué más puedo hacer yo para implementar un marketing en mi negocio? Definir objetivos, estrategias, segmentar y posicionar mi marca, mi producto, mi negocio. Pasamos a la siguiente, Marcos. Bueno. Otro nivel de marketing es el marketing operativo, ¿sí? Dijimos, el marketing estratégico, ¿sí? Investigo el mercado, me analizo yo, defino objetivos y estrategias para cumplir esos objetivos, ¿sí? Segmento y posiciono mi producto, ¿sí? Posiciono mi marca. Ese es el marketing estratégico. Después viene el marketing operativo. ¿Cómo yo voy a lograr eso? ¿Haciendo qué? ¿Sí?
utilizando las variables del marketing. ¿Cuáles son las variables del marketing? El producto, el precio, la plaza, el lugar donde vendo, y la promoción. ¿Sí? Las 4 P del marketing: precio, plaza, promoción y producto. Eso se tienen que aprender como un rezo. ¿Sí? Precio, producto, plaza y promoción. Realmente las decimos en ese orden, no tienen un orden, pero generalmente decimos así: producto, precio, plaza y promoción. Eso nos tenemos que aprender nosotros como el ABC, ¿sí? Porque son las variables del marketing, ¿sí? Con lo que yo voy a ajustar para satisfacer las necesidades del mercado. ¿Qué puedo hacer yo en mi negocio para satisfacer las necesidades del mercado? Ajusto el producto, ajusto el precio, ajusto la plaza o ajusto la promoción. Después, a lo largo de las clases, vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Una clase entera vamos a hablar de producto, una clase entera vamos a hablar de precio, cómo definir el precio de mi producto. Ahí vamos a hablar un poco de costos y de estrategias de precio, ¿sí? Lo mismo con el producto, con estrategias de productos, cómo hago yo para lanzar un nuevo producto al mercado, de qué manera, o el precio, con qué precio puedo lanzar el producto al mercado, ¿sí? Vamos a hablar de la plaza, vamos a hablar de la promoción. Entonces, pasamos a la siguiente, Marcos. ¿Cómo hago? ¿Cómo yo ajusto mi oferta a las necesidades del mercado? Definiendo esto que dice acá: qué vender, a cuánto vender, dónde vender y cómo comunico lo que estoy haciendo. Si yo no comunico lo que estoy haciendo, es lo mismo que no estar haciendo nada directamente, ¿sí? Tengo que comunicarlo. Es sumamente importante comunicar lo que yo estoy haciendo. Que la gente sepa, que el cliente sepa: hey, acá estoy, existo, esto es lo que hago y estos son los valores de mi producto. Porque si solamente yo percibo, no me sirve de nada. El cliente tiene que entender que mi producto existe y que satisface estas necesidades y que tiene este u otro valor, ¿sí? Entonces, partimos de un marketing estratégico, primero, ¿sí? Para darle un nivel jerárquico, primero el marketing estratégico. ¿Cómo hago un marketing estratégico? Estudio el mercado, me estudio a mí mismo, ¿sí? Estudio el mercado con las herramientas que dijimos: análisis de mercado, encuestas, el focus group, ¿sí? Formularios, sorteos, compartir historias y responder preguntas, ¿sí? Con esas herramientas que tenemos al alcance todos y gracias a las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, que nos facilitan esa herramienta. Investigo el mercado, entiendo al mercado. Después, me estudio yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Sí? Defino objetivos, a dónde quiero ir y cuál es la mejor manera de llegar a eso. ¿Cuáles van a ser mis estrategias? Y mis estrategias van a estar dadas por esto: qué vender, a cuánto vender, dónde vender y cómo comunicar. En esas 4 P, ¿sí? En base a esas 4 P van a estar definidas mis estrategias, ¿sí? Y esto es lo que yo voy a adaptar a las necesidades del mercado. Capaz que soy un poco reiterativo, pero esta es la base del marketing, ¿sí? Y con esto ya cerramos. Esta es la base del marketing. Esto es marketing. Entender al mercado, vuelvo a repetir todo: entender al mercado, qué es lo que quiere el mercado, cuáles son sus necesidades, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos que están en ese mercado? Con eso, investigué el mercado. Me analizo yo, estudio yo, ¿qué puedo hacer? En base a lo que yo puedo hacer, lo que tengo, los recursos, la maquinaria que tengo, ¿sí? Si tengo financiamiento, si no tengo financiamiento, si tengo conocimiento, no tengo conocimiento. En base a eso, me propongo objetivos, ¿sí? Después, delineo estrategias. ¿Cómo cumplir esos objetivos? ¿Cómo yo cumplo esos objetivos? Y esas estrategias van a estar íntimamente relacionadas a esto que sigue, al marketing operativo. ¿Qué vender? ¿A cuánto vender? ¿Dónde vender? ¿Y cómo comunicar? ¿Qué voy a comunicar? ¿Sí? En base a todo el estudio anterior. Hoy vamos a venir hasta acá, que me parece que ya es un montón. Me parece que les taladré la cabeza a algunos cuantos porque dejaron de opinar, se quedaron calladitos.
y que es un montón. Son un montón de conceptos que bueno, que hay que ir trabajándolo. Hoy fueron muchos conceptos, más adelante van a seguir siendo muchos conceptos, pero por ahí cuestiones más prácticas. Vamos a tratar de trabajar con ejemplos para ir incorporando estos conceptos y que ustedes los puedan utilizar día a día en su emprendimiento, que eso es lo importante. No que nos recibamos de licenciados en marketing, sino que podamos utilizar esto en nuestro emprendimiento, ¿sí? Así que les pido de vuelta encarecidamente que sean críticos, que opinen, interrumpan la clase, abran los micrófonos. Yo los leo acá, por supuesto, pero es mucho más fácil si abren el micrófono y tenemos una conversación más fluida, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar los ejemplos de ustedes, ¿sí? Y en base a los ejemplos de ustedes seguimos construyendo la clase. Y eso es lo que más le va a servir. Si alguien me dice, ¿cómo hago yo que hago indumentaria? Bueno, vamos a trabajar esos ejemplos y eso es lo que le va a servir. ¿Cómo hago yo que tengo un servicio de peluquería? ¿Cómo hago yo que hago carpintería? ¿Cómo hago yo que vendo productos artesanales en la costanera? Bueno, quiero ir trabajando puntualmente los emprendimientos de ustedes, ¿sí? Entonces, necesito que participen para conocerlos y para que mis ejemplos sean prácticos y les sirvan. Así que, bueno, por ahora, hasta acá, hoy. Cuando vayamos avanzando, yo le voy a ir pasando este PDF para que lo tengan, para que lo miren. Les voy a pasar el link con el video de YouTube que vimos recién. Mauricio, Sí. para hacer una aclaración, está el aula virtual donde está el módulo de marketing. Ahí se puede compartir tranquilamente lo que es el link del video y también cualquier material que quiera compartir. Va a ser ese el centro de comunicación. Perfecto. Bueno, perfecto. Yo también de a poquito me voy amigando con esto del aula virtual. Así que por ahí también tengo algunas cositas, algunas dudas que las vamos a ir resolviendo con los chicos acá, con Marco, que me está dando una gran mano. Para estas cuestiones, ¿sí? Pero todo se va a subir, van a tener a disposición el material de lectura, estas filminas, el video de YouTube, y bueno, tenemos un montón de clases por delante, tenemos varios viernes, así que, bueno, la idea es que vayamos aprendiendo todos. Muchas gracias por el tiempo, por la atención, por la paciencia, y bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias.